Pues bien, tenemos aquí ya dibujado de una forma sencilla lo que es la escalera recta que vamos a iniciar. Y tenemos aquí esta línea que es la altura y esta otra línea representa lo que es el espacio o largo del nivel del piso o espacio que abarcan los escalones. Esto a modo personal así lo llamamos. Y esta otra línea que es conocida como la hipotenusa o también vamos a llamarle donde se encuentran los ángulos de inclinación, que este sería un ángulo y este sería el otro ángulo. Y por acá de este lado tenemos lo que son los rangos de medida del contrapaso, que vamos a manejar un rango de entre 17 centímetros a 19 centímetros y también el rango de medida del paso o escalón, que son 29 centímetros a 34 centímetros. Aquí puede variar el rango de medidas de acuerdo a como cada quien lo determine. Y estos son los rangos que vamos a utilizar para calcular lo que es el contrapaso y también lo ancho de la pisada o escalón. Así es que lo primero que vamos a hacer es ocupar la altura de la escalera y después vamos a calcular lo que son estas medidas basándonos en la altura. Y posteriormente vamos a calcular también lo que son el número de contrapasos y el número de escalones que vamos a necesitar. Y vamos a llegar desde este punto hasta allá, es donde va a llegar nuestra escalera. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicar el punto máximo de altura. Y yo para esto ya puse aquí este PTR, que es de esta forma como me va a quedar la escalera. Y en este punto voy a llegar con mi último escalón, porque voy a poner un tabicón de esta forma. Así es que he puesto este perfil para ubicar el nivel que quiero, al nivel que quiero que llegue mi escalera. Así es que lo primero que hacemos es anivelar para que nos quede bien derecho. A donde estoy apuntando yo he puesto unas varillas un poquito más allá de lo normal para poder sacar el nivel y poder marcar el nivel en esta línea y de esa manera poder sacar la altura exacta con el nivel a donde me puede dar lo que es el final de mi escalera. Y ya una vez que hemos ubicado el nivel, ya lo tengo marcado aquí. Y ahora sí vamos a medir desde el punto de inicio. Medimos desde el punto de inicio y nos da 2.29. 2.29, que es la altura que va a coincidir con el nivel al punto final de donde va a llegar lo largo de la escalera. Pues bien, ya tenemos aquí lo que es la altura 2.29 y ahora vamos a sacar el cálculo de la otra medida, que es esta. Y para ello primero lo que vamos a hacer es calcular lo que es la altura por entre el número, altura entre el número de rango. Uno de estos números puede ser 17.5, 17 o puede ser 18, 18.5. La cuestión es encontrar el número más completo. Así es que ponemos 2.29 entre 19. En este caso yo elegí, me dio un número más completo y me dio 12.0. Así es que ya tengo ahí el 12 y ese es el número de contrapasos o espacios de subida. Entonces ya tenemos el número de contrapasos y ese número de contrapasos, que son 12, lo vamos a multiplicar por el rango de medida del paso o pisada, que es lo ancho que va a llevar lo que es el escalón, y en este caso estamos manejando 29 a 34 centímetros. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a encontrar el número más completo o el que se nos acomode mejor de acuerdo a lo ancho que queramos del escalón entre 29 a 34 centímetros. En este caso yo estoy manejando 30.5 centímetros porque es lo ancho del material que ya tengo y a ese ancho voy a hacer el escalón. Así es que el número de contrapasos por lo ancho de la pisada o el paso o el escalón, y nos da un total de 3 metros con 66 centímetros y esa es la medida que ocupamos, la número 2. Entonces ya tenemos aquí la segunda medida, 3 metros con 66,
Y ahora vamos con la tercera medida, que es esta. Y para sacar lo que es esta medida vamos a necesitar la altura y esta otra medida, que es el nivel del piso, lo largo. Y vamos a sacar esta medida al cuadrado y esta también al cuadrado, y los dos resultados los vamos a sumar. Después vamos a sacarle raíz cuadrada al resultado, y esa va a ser la medida de la hipotenusa o ángulos de inclinación. Y aquí tenemos lo que son las operaciones de esa medida. Entonces, altura 229 por 229 o al cuadrado, que es lo mismo, y nos va a dar un resultado de 52,441. También vamos a hacer lo mismo con la medida del nivel del piso que ya habíamos sacado, y ponemos 366 al cuadrado o 366 por 366, y nos va a dar un resultado de 133,956. Después esos dos resultados los vamos a sumar y nos va a dar este resultado, que es 186,397. Ese resultado o ese número le vamos a sacar raíz cuadrada, y ya tenemos aquí el signo de raíz cuadrada y tenemos el número, y nos va a arrojar el resultado de la medida que necesitamos, que es 431,7. Nada más vamos a tomar el primer número después del punto, y son 7 milímetros, 431,7 milímetros. Entonces tenemos ya la medida de la hipotenusa, y en este caso podemos redondear el número o a completarlo porque ya es muy poco lo que le falta. Entonces puede ser 431,7 como nos dio, o también redondearlo a 432 porque pues ya son 3 milímetros, lo cual no le afecta para nada. Y de esa manera ya tenemos el cálculo de lo que es esta medida, la tercera, y ya tenemos las tres medidas. Y bueno, de esa manera ya tenemos lo que son los contrapasos, que van a ser 12 contrapasos de 19 centímetros cada uno, que vendrían siendo estos, entre escalón y escalón, 19 centímetros. Y a 12 contrapasos o a 12 espacios nos va a generar siempre 11 escalones, y ya tenemos aquí los 11 escalones que vamos a necesitar. Entonces 12 contrapasos nos generaría 11 escalones, y si fueran 13 espacios pues nos generaría 12 escalones, y así sucesivamente. Y también tenemos ya lo que es el ancho del paso o escalón, que van a ser 30,5 centímetros. Y en lo que tiene que ver con lo largo de lo que va a ser el escalón, pues ya nosotros podemos manejar la medida que más querramos. Puede ser 1 metro, puede ser 1,10 o puede ser 1,20 o 90 centímetros. En este caso yo voy a manejar de largo lo que es el escalón de 1 metro, y pues obviamente tenemos que respetar esta medida, que son 30,5 centímetros, para evitar problemas a la hora de subir por la escalera. Respetar tanto el espacio de subida como lo ancho de la pisada. Y bueno, de esa manera ya podemos empezar a hacer lo que son los escalones, porque lo único que ocupamos es el número de escalones y ya lo tenemos definido, y también lo ancho que va a ser de la pisada o el escalón, que son 30,5 centímetros. Y de esa manera ya tendríamos definido el inicio de lo que es la escalera, y ya nada más ahora nos faltaría definir los cálculos de los grados de inclinación, tanto de este ángulo como de este otro, pero sobre todo para determinar la inclinación que van a tener los escalones, y que a la hora de que los soldemos o los vayamos a poner, pues nos queden bien anivelados. Y bueno, ya tenemos aquí los cálculos hechos. Tenemos aquí los grados del ángulo superior, que sería 58 grados. También tenemos 32 grados de lo que es el ángulo inferior, que este es con respecto al nivel del piso, en donde vamos a hacer el inicio de subida con el primer escalón. Y aquí tenemos que estos van a ser los grados de inclinación que le vamos a dar a lo que son los escalones. Y también tenemos lo que es esta medida, 36 centímetros, que también aprovechamos para sacar el cálculo con respecto a si queremos hacer marcas sobre el PTR
o el tipo de material que vayamos a utilizar para lo que es el travesaño, podemos hacer las marcas a 36 centímetros cada uno, que es lo que nos da respecto a los cálculos que ya hicimos. Y ahora vamos a ver cómo dimos con todos estos resultados o cómo hacer los cálculos. Y bueno, para poder hacer los cálculos vamos a tener en cuenta algunas cosas importantes a la hora de hacer las operaciones, que son estas. Para sacar los grados de este ángulo siempre vamos a usar estos dos números, primero este y luego este. Y si queremos sacar los grados de este ángulo, entonces vamos a utilizar esta medida con esta otra, que es la hipotenusa. Entonces siempre esta con la hipotenusa para sacar este ángulo, o siempre esta medida, que es la altura, con la hipotenusa para sacar lo que es estos grados. Y una segunda cosa es que el orden en que nosotros queramos sacar la cuenta o la operación también va a ser importante. Nunca vamos a poner primero la medida de la inclinación o la hipotenusa en este caso, y después en este caso la altura. Ni tampoco lo vamos a hacer con esta otra. No vamos a poner primero esta y después esta, sino que siempre vamos a dejar esta medida al último. Primero ponemos esta y luego esta otra medida, o en su defecto primero ponemos esta y luego esta, y esto nos va a arrojar este ángulo y esto así nos va a arrojar este ángulo. Y bueno, de esta manera ya tenemos aquí ilustrado un poco lo que es la calculadora. Y en la calculadora lo primero que vamos a hacer es habilitar el modo grados, que lo vamos a reconocer con este circulito. Si no está habilitado, tenemos que habilitarlo y tiene que aparecer en la parte superior de lo que es la pantalla de la calculadora. Y también vamos a habilitar lo que es el modo invertido. Nos puede aparecer inve o invertido, que es lo mismo, y nos tiene que aparecer un botón que dice sin -1, sin -1. Entonces lo que vamos a hacer, una vez ya teniendo las configuraciones adecuadas, es, tenemos ubicado el modo grados y vamos a poner sin -1, o presionamos ese botón y nos va a aparecer también con un paréntesis. Ponemos lo que es la altura y ponemos el signo de entre 432, que es la medida de la hipotenusa, y nos va a dar un total de 32.0, y nada más tomamos en cuenta el primer número después del punto y automáticamente pues nos arroja 32 grados, que son los grados de inclinación que necesitamos para la escalera. Y lo mismo vamos a hacer para lo que es el ángulo superior, por si necesitamos hacer algún corte a esos grados. Entonces vamos a hacer la misma operación, pero ahora vamos a poner la medida 366, que es la medida del nivel del piso, y vamos a poner el signo de entre 432. La hipotenusa siempre va a estar ahí en las dos medidas y nos arroja el total de 57.9, y lo podemos redondear a 58 grados. Y de esa manera llegamos a esa conclusión respecto a los grados de este ángulo superior y de este. Y la inclinación que vamos a necesitar pues es esta, en donde iniciamos nuestra escalera, en donde damos el primer paso al primer escalón, y son 32 grados de inclinación. Recordando que para que nos dé los grados de inclinación de esta parte tenemos que hacer esta operación en este orden, y si queremos la de acá pues tenemos que hacer esta operación en este orden, como ya vimos ahorita. Y bueno, una última cosa es los 36 centímetros que tenemos entre estos espacios, que los podemos utilizar para marcar lo que es el travesaño. Así es que vamos a ver cómo calcularlos. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es usar la medida de la hipotenusa, y la vamos a sacar entre 12, que es el número de contrapasos, 432 hipotenusa entre 12, el número de contrapasos, y nos arroja un total de 36 centímetros, y esos son los espacios que vamos a utilizar para marcar 36 centímetros entre cada espacio. Y bueno, de esta manera ya tenemos aquí completas todas las marcas, y como acabamos de ver pues la podemos marcar de esa manera a 36 centímetros.
Y bueno, esa fue una manera de cómo hacer los cálculos con operaciones usando las matemáticas para sacar lo que son los grados de inclinación o los grados de cualquier ángulo, en este caso de la escalera recta. Vamos a fabricar lo que es una escuadra con una lámina calibre 18. Ustedes lo pueden hacer con cualquier tipo de lámina, ya sea una calibre 10 un poquito más gruesa, para hacer una escuadra con la medida del contrapaso y la medida del paso con la que vamos a fabricar nuestra escalera recta. Pues bien, ya tenemos aquí cortada lo que es la escuadra. Ya nada más le vamos a quitar un poquito la rebaba, a limpiarla un poco. Pues bien, vamos a soldar entonces por el lado más largo de lo que es nuestra escuadra, y vamos a soldarlo de esta manera, procurando que nos quede así promediado, que el punto no nos estorbe, porque después vamos a poner un segundo ángulo acoplado de esta manera, y ya lo que es la lámina quedaría más o menos así, para que nos dé facilidad para apoyar la escuadra y marcar de un lado y de otro. Y bueno, ya tenemos lista nuestra escuadra hecha con puro reciclaje, pero una super herramienta para empezar a fabricar lo que es la escalera o empezar a hacer las marcas, los cortes, y nos va a servir de una manera extraordinaria. Este es el material que vamos a utilizar para los travesaños y nos va a servir de esta manera cuando hagamos el corte a 58 grados, que lo vamos a necesitar, y cuando marquemos también lo que es las líneas del escalón. Vamos a poder marcar, esta es la línea del escalón y lo largo del escalón, y de esta manera también ya tenemos la medida de lo que es el contrapaso o el espacio de subida entre cada escalón. Y también la otra función es que de este lado o esta medida pues ya también está adaptada de acuerdo al cálculo, porque nada más vamos a ir haciendo las marcas, y esto es lo que nos abarca en lo que es el costado del travesaño o en la espalda del travesaño. Hacemos la marca, aquí bajamos
y ya de esta manera marcamos lo ancho y el contrapaso, y esto es lo largo del costado o los espacios que van en el costado de lo que es el travesaño. Pues bien, teniendo ya lo que es todo el panorama completo de lo que es la escalera, ahora sí vamos a empezar a hacer lo que son los escalones, y son contrapasos 12 de 19 centímetros cada uno, y vamos a ocupar entonces 11 escalones, y el escalón va a tener de ancho lo que son 30.5 centímetros. Y bueno, este material tiene 6 pulgadas de ancho o un poquito más de 15 centímetros, y por un costado tiene 2 pulgadas, y tiene esta característica que es del Polín Montén, que es por la parte de abajo o por un lado está abierto. Y también vamos a cortar lo que es una solera de 2 pulgadas por 3.16 de espesor. Y bueno, ya tenemos aquí cortados los materiales, y antes de empezar a armar vamos a ver cómo nos va a quedar. Sería de esta manera, y la medida que vamos a manejar de ancho sería 30.5 centímetros, y le vamos a poner lo que es una solera o la solera que ya cortamos en la parte de acá, y en la otra orilla también vamos a ponerle otra solera.
Y bueno, ya finalmente empastado nos va a quedar el escalón de esta manera, empastado y sellado por las orillas y todo lo que es el centro. Y por la parte de abajo ya nos va a quedar también así, empastada lo que es la unión. Y por la parte de adentro donde está la soldadura le vamos a sellar con silicón una vez que ya estén instalados. Pues bien, vamos a iniciar a hacer lo que es el esqueleto de la escalera. Y para ello vamos a hacer los cortes de lo que es el travesaño. Y en esta parte vamos a hacer un corte a 58 grados. Y en esta parte tendríamos que hacer un corte a 32 grados siempre y cuando el inicio fuera tal cual está desde el nivel del piso. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es iniciar a partir del primer escalón. Y para ello vamos a tener que hacer un corte a grados diferentes, ya no a 32. Porque hacerlo a 32 grados produciría que este otro que vamos a meter, que va a ir enterrado a lo que es el suelo, entonces a la hora de unirlo nos daría como consecuencia que quedaría un boquete abierto. Y entonces tendríamos que hacer otro tipo de corte aquí, que sería a 60 grados. Vamos a cortar el travesaño a 60 grados y este otro que va a ir enterrado al suelo a 60 grados también. Y de esa manera nos va a dar una acoplo. Estamos utilizando lo que es PTR calibre 14 de 4 pulgadas por 2 y también adicional a eso estamos utilizando un PTR en calibre 14 también de 1 pulgada por 1 pulgada. Y estamos aquí en lo que es la parte de abajo donde vamos a iniciar con el primer escalón y hemos hecho lo que es una unión a 120 grados, lo cual hemos hecho un corte a 60 grados, otro corte a 60 grados y nos acopla perfectamente. Y nos encontramos en el punto final de la altura de la escalera y aquí tenemos lo que es estas uniones. Hemos hecho este corte a 58 grados con lo que es la escuadra que habíamos fabricado ya previamente para lo que es la escalera con todas las medidas y cálculos. Y hemos metido este otro y pues ese nos tiene que alinear automáticamente con la escuadra. Y en esta parte nos tiene que dar 90 grados y aquí hemos puesto un corte recto. Y en esta parte hemos hecho como diseño o gusto personal una especie de rampa para que a la hora de que la escalera siente pues ya nos quede a nivel y ya nos quede con las medidas que hemos calculado y pues todas las preferencias con las cuales estamos haciendo esta escalera. Y también vamos a irle poniendo lo que son unos pedazos en estas partes donde está lo que es el contrapaso o lo que es la subida, de esta forma. Y nos quedaría de esta forma. Y una vez que pongamos lo que es el escalón nos abarcaría hasta este punto y nos llegaría hasta este punto de aquí, abarcando aproximadamente lo que son 2 pulgadas. Y a modo de ejemplo tenemos lo que es este tablero, lo vamos a poner aquí, alinearlo, y ese sería el propósito, quedaría totalmente cubierto. Y aparte, como algo adicional, pues todo esto le daría mucha más fortaleza a lo que son los travesaños. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es empezar a soldar lo que son estos pedazos y los vamos a colocar así. Vamos a puntear en cada esquina y ya posteriormente que tengamos todos puestos vamos a soldarlos.
Y para ello nos vamos a ayudar con lo que es la escuadra prefabricada, que ya trae todas las medidas calculadas, tanto lo ancho del escalón como también la medida del contrapaso. Y vamos a ir marcando, este es el escalón o el paso, y aquí tenemos la subida o el contrapaso. Y el espacio entre cada marca nos tiene que quedar de 36 centímetros desde el inicio hasta el punto final de lo que es el travesaño. Antes de empezar a poner y a puntear lo que es este tipo de pedazos que van a ir en la parte de adentro, lo que vamos a hacer es poner vamos a poner 3 pedazos de PTR promediados a lo largo de lo que es el travesaño. Y ya de esa forma nos va a quedar con las medidas ajustadas en todo lo que es el travesaño y nos va a quedar parejo, y vamos a tener la comodidad de ir armando y evitar la mayoría de los problemas que se pudieran presentar. Aquí lo que es esta estructura en PTR calibre 14, una estructura ligera que es para una escalera recta, y hemos puesto ahí en las partes del medio de forma distribuida 3 refuerzos porque vamos a terminar ya de soldarla por completo. Esta es su forma original y así nos está quedando, terminando de puntear lo que es esta estructura, y ahora vamos a terminar de soldarla. Y uno de los mayores problemas que puede presentar a la hora de empezar a soldar o terminar de soldar lo que es una estructura ligera, sobre todo, puede ser que se tuerza, que se pandee o que se deforme.
Y esta sería una de las formas que provocan ese tipo de problema. Soldar de esta forma o de forma ordenada puede producir que la pieza pues nos dé ese tipo de problemas. El calor o el sobrecalentamiento que produce la soldadura pues se va siguiendo de forma continua al ir soldando de forma ordenada, y eso es lo que pues mayormente suele provocar que la pieza se deforme, se enchueque o se tuerza. Y cuando terminamos muchas veces de soldar por completo el trabajo y le echamos un ojo, nos damos cuenta de que se torció, se pandeó demasiado. Puede pandearse aún así, haciéndolo de diferentes maneras, pero preferentemente que ese problema no sea mayor o que no sea demasiado en su defecto. Es que vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a iniciar de un lado, después nos vamos a pasar a otro lado y podemos ir a la parte de en medio, tratando de evitar soldar de una forma ordenada y dejando que después de haber soldado en un punto, pues dejando pasar un tiempo, y en lo que regresamos la pieza pues ya habrá enfriado un poco y el sobrecalentamiento en este caso no continuará o no se seguirá de forma continua, y eso nos va a ayudar a evitar pues que el problema sea pues mayor o que el problema sea demasiado. Aún así la pieza puede llegar a pandearse un poco o a torcerse un poco, pero siempre será menos probable que ocurra ese problema. Hacerlo así nos va a dar mayor facilidad para que después, si se pandea o se tuerce un poco, la podamos corregir con mayor facilidad. Todo lo contrario que si lo hacemos de forma ordenada, muchas veces el problema es tan grande que es complicado o es más difícil corregir el problema. Es que vamos a ir haciéndolo así, y de esa forma pues el sobrecalentamiento no se va a seguir en el mismo lugar y nos va a ayudar a que la pieza nos quede dentro del parámetro normal de que se pueda deformar. Se puede poner ahí en la parte de en medio un tercer burro o un respaldo también para que ayude, pero en este caso yo no lo hago, no es tan necesario, siempre y cuando apliquemos pues una técnica más o menos buena para evitar ese tipo de problemas. Y vamos a hacerlo así: soldamos de un lado, regresamos a otro lado, luego podemos ir a la parte de en medio y también podemos ir variándole el lado en que vamos echando el cordón. Lo hacemos de un lado y después al regresar a otro punto lo que podemos hacer es echarlo a contraesquina o al lado contrario, y de esa forma el sobrecalentamiento no se va a seguir o no va a correr de forma continua porque no hay una forma ordenada de soldar. Se enfría un poco a la hora que regresamos a ese punto, y pues eso ayuda a evitar que el problema sea demasiado. Los problemas de que se pandee, que se tuerza, que suelen ser muy frecuentes y que yo creo que a todos nos ha pasado en alguna o más ocasiones. Así es que a la hora de soldar pues siempre tenemos que tener en cuenta que si lo hacemos de forma ordenada pues lo más probable es que ese problema se pueda presentar, sobre todo esto en estructuras ligeras como es este caso, porque son más delicadas a lo que es el sobrecalentamiento. Así es que esta forma de hacerlo pues nos va a ayudar mucho, o al menos si se llega a torcer o pandear un poco, va a ser mucho más fácil corregir lo que es ese problema. Y de esa forma vamos a terminar de soldar la pieza. Ya estamos del otro lado terminándole de soldar. Y ya finalmente nos habrá quedado de esta forma. Vamos a quitarle por ahí un poco de lo que es la escoria.
y nos quedará pues aceptablemente derecha. No tiene problemas mayores de que se haya torcido o enchuecado. En este caso no la hemos corregido para nada, tal cual la hemos terminado de soldar, así está. Pero como volvemos a repetir, en dado caso de que el problema se presentara, pues sería mínimo o sería mucho menos de haberlo hecho de una forma ordenada y podemos corregirlo fácilmente. Ya una vez habiendo terminado lo que son los travesaños, ahora ya nada más quedará pues instalar lo que es la escalera. Para la instalación podemos hacerlo de tres formas. Podemos llevarnos todas las piezas terminadas, los travesaños y los escalones, e instalar pieza por pieza en un estilo rompecabezas. Y también podemos hacerlo de una segunda manera, que es ponerle 2 o 3 escalones a la estructura o a los travesaños y llevárnosla así y terminar de poner los demás escalones en su lugar. Y la tercera forma pues sería armar por completo la escalera en una sola pieza e instalarla así. En este caso lo vamos a hacer de la segunda forma, y lo primero que vamos a hacer es anivelar. Estamos anivelando para que todo quede parejito y derecho. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar las medidas de ancho, tanto de arriba como la parte de abajo. Y también podemos ayudarnos con lo que es una escuadra para verificar que estemos pues aceptablemente bien en las partes de abajo y de arriba. Y vamos a poner un escalón o un peldaño en esta orilla, en el inicio de la escalera. Vamos a poner otro en la parte del medio. Y vamos a poner un tercero en el final de lo que es la escalera. Vamos a puntear en las 4 esquinas del escalón o peldaño, y estamos utilizando soldadura 6013 332 en aproximadamente 85 amperes, un amperaje un poquito alto para lo que es el diámetro de la soldadura, que es 332, pero preferentemente así, para que de esa forma a la hora de estar punteando pues el punto pegue bien, quede bien agarrado y pues no nos ocurra el cacahuate o garapiñado. Y vamos a terminar de puntear en las 4 esquinas los 3 escalones que le vamos a poner, y ya de esta forma pues nos la vamos a llevar así, o así la vamos a instalar porque la vamos a poner en este mismo lugar. Y ahora vamos a verificar lo que es la escuadra. En este caso yo muchas veces no tengo así de rápido quien me auxilie o me ayude para hacer una maniobra fácil. Si es que lo que hago es utilizar un imán, y ya de esa forma pues me ayudo nada más para poder verificar o para poder escuadrar muchas veces cosas que pues son muy largas o muy grandes. Y ahí ya tenemos la escuadra para verificar pues que todo vaya saliendo bien. Ahora vamos a ver los puntos que le hemos puesto. Hemos puesto puntos nada más en las partes de las esquinas de lo que es el peldaño, 4 puntos, y podemos poner también otro punto en la parte de abajo. En lo que es esta parte o en la parte de adentro del escalón no vamos a poner absolutamente nada de soldadura porque no lo necesita. Después sellaremos. Y en lo que es el peldaño o el escalón vamos a ir respetando nada más lo que son las líneas o las marcas. En este caso lo que es el contrapaso, que es o la línea del contrapaso o altura, vamos a poner lo que es el peldaño de la línea siempre hacia adentro, para que de esa forma pues no ocurra un problema después a la hora de estar subiendo por la escalera. Y esta es la línea de lo que es el peldaño o el paso, y también respetar la línea siempre de la línea hacia adentro. Y aquí tenemos pues las líneas. Y ahora lo que vamos a hacer es terminar ya de soldar lo que son los escalones, y estamos utilizando ahora lo que es soldadura 6013 en 1/8 para terminar de soldar. Vamos a soldar por la parte de abajo y por los lados
donde pusimos los puntos. En la parte de adentro del peldaño o escalón no vamos a soldar absolutamente nada. Y ya de esa forma la escalera pues quedará lo suficientemente sólida como para trasladarla, moverla e instalarla. Y pues finalmente vamos a terminar de soldar y vamos a instalarla. En esta ocasión vamos a instalar lo que es esta escalera recta. Ya la tenemos ahí lista, bien sujetada de la parte de arriba para no correr ningún riesgo. Y ya nada más nos quedaría por lo pronto empezar a hacer lo que son los pozos, porque en esta ocasión pues va a ir ahí enterrada. Y vamos a ubicar el lugar donde vamos a hacer los pozos y vamos a empezar a hacerlos. No es necesario hacer el pozo tan amplio o tan hondo, nada más que nosotros por ahí nos hemos encontrado algunas piedras, o más bien una piedra suficientemente grande, y el pozo se ha ido ampliando cada vez más. Pero ya le vamos a rellenar con lo que son más piedras y por supuesto también con lo que es el cemento. Y aquí tenemos una de las piedras que hemos sacado de ahí, y es por eso que se fue ampliando cada vez más lo que es el pozo, haciendo más ancho y más hondo. Vamos a utilizar lo que es varilla que tenemos reciclada. Es una varilla que está muy sucia o tiene mucha corrosión, pero nos va a ser muy útil para este trabajo, puesto que va a ir enterrado y va a ir tapado con cemento. Y para soldar lo que es ese tipo de varillas vamos a utilizar la soldadura que es 6010 y también 6011. A mí en lo personal me gusta más lo que es la 6010, pero vamos a utilizar las dos. Y para poder ir trozando o cortando las varillas podemos utilizar un electrodo 6013-332, lo recalentamos, o recalentamos más bien en este caso la varilla, y la vamos cortando. Eso es muy útil en trabajos como estos, o muchas veces cuando se ofrece hacerlo así, porque a veces meter el pulidor en lugares donde pues no es muy cómodo, nos da mayor facilidad hacerlo así. Y ya vamos a ir soldando las varillas con lo que es 6011 o 6010. Ahora vamos a nivelar tanto lo ancho como lo largo del escalón, y ya de esa forma, teniendo anivelado, vamos a poder empezar a echarle lo que es el cemento. Ya estamos aquí preparando la mezcla. Y vamos a terminar de rellenarle con piedras y cemento, y ya nos quedará así de esta forma. Ya está completamente maciza de lo que es esa parte. Ya nada más nos quedaría ir acomodando los escalones faltantes, pero ya estaría pues lista en lo que cabe de lo que es la instalación o de los pozos que hicimos. Y ya aquí tenemos lo que son los escalones. Ya nada más vamos a terminar de soldarlos. Vamos a ir poniendo una regla para darle el espacio suficiente o lo ancho que abarca lo que es el escalón. Hacemos una línea y ya posteriormente le voy a poner lo que es un pedazo de PTR. Puede ser un ángulo o puede ser cualquier tipo de perfil, nada más que nos haga la misma función. Del otro lado también le vamos a poner otro, y esto nos va a permitir ir sentando lo que es el escalón, y vamos a poder soldar de una forma más cómoda. Ya nada más ahí le vamos a ir punteando, le vamos a ir alineando si requiere que le bajemos de un lado, que le alcemos del otro, o al revés, y vamos a ir punteando todos los escalones de esta forma. Ahora vamos a meter lo que es el otro escalón, y así le vamos a ir haciendo de esa forma. Vamos a ir utilizando la misma forma de colocar los escalones, y estoy utilizando lo que es soldadura 6013-332 para puntear. A mí me gusta utilizar casi normalmente la 332 para puntear en un amperaje lo suficientemente alto. En esta ocasión estoy manejando de 80 a 85 amperes,
que es un amperaje un poquito alto para lo que es el diámetro del electrodo, pero eso puede variar también dependiendo el lugar o la conexión de luz, pero preferentemente que quede un poquito fuerte porque nada más estamos punteando. Eso hace que el punto se agarre bien a la primera, y ya prácticamente tendríamos terminados los escalones de puntear. Por supuesto, ya podemos hacer algunas pruebas previas. Estamos confiados porque los puntos están bien agarrados y ya nos quedaría bien. Y ahora ya nada más nos faltaría empezar a soldar o terminar de soldar por completo. Y para esto pues nada más vamos a ir soldando en algunas zonas estratégicas. No le vamos a poner soldadura en todos lados o en todas las uniones, sino solamente en ciertos lugares específicos. Y ya finalmente nos quedaría la escalera lista, completamente soldada. Y en estas partes también le hemos detallado, por ahí le hemos puesto pasta automotriz, le hemos resanado. Esto principalmente para que cuando vayamos a lavar la escalera pues sea menos la probabilidad o haya menos lugares en donde el agua pueda quedarse atorada o infiltrarse, y de esa forma pues quede atorada y la corrosión se dé con mayor facilidad. Así es que de preferencia sellamos completamente bien todo y ya podemos hacer las pruebas previas a pintar lo que es la escalera. Ya tenemos aquí listo el jabón líquido, que es común utilizado para lavar trastes, y vamos a utilizar pues nada más agua con el jabón. Podemos utilizar también lo que es un producto llamado Ajax, que también se utiliza para lavar trastes, para darle mayor poder a lo que es la mezcla con agua. Pero en esta ocasión pues yo no lo tengo a la mano, así es que vamos a utilizar nada más lo que es el jabón líquido. Y vamos a echarle bien generoso para que quede lo suficientemente poderoso. Y vamos a utilizar lo que es un estropajo también para lavar o darle un buen baño a la escalera. Ya finalmente estará lista, completamente bañadita y lista para recibir ahora lo que es la pintura. Y para ello vamos a utilizar lo que es este tipo de pintura, que es fondo automotriz, y lo vamos a mezclar o diluir con lo que es thinner acrílico. Le hemos echado una cantidad pues más o menos ahí, y vamos a diluir perfectamente bien antes de empezar a pintar. Ya nos quedaría así con lo que es el fondo, y ahora nada más faltaría ponerle lo que es la pintura final, que es el esmalte. Y este fondo pues es de color claro, de preferencia cuando vamos a utilizar un color oscuro es más preferente utilizar un fondo claro para ponerle o terminar de ponerle un esmalte oscuro.
porque de repente si el esmalte es claro y el fondo también es claro, pues por ahí nos quedan muchas partes sin pintar porque los colores se confunden, o al menos no se nota dónde está una pintura y otra, y eso dificulta más identificar rincones que pueden quedar sin pintar. Si es que ya de esta forma, con el color claro del fondo, pues ya el esmalte se va a ir viendo perfectamente bien en dónde nos faltaría pintar o los rincones que pudieran quedar sin pintar. Y de esta manera finalmente ya terminaríamos lo último, que es la pintura. Pues bien, de esa forma hemos llegado ya al final de lo que fue este proyecto de la escalera recta, y ya nada más nos quedaría pendiente lo que es el pasamanos, y eso lo vamos a definir un poquito más adelante, y en su momento pues también vamos a compartir todo ese proceso, o al menos el proyecto de lo que es el pasamanos. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video, y recuerden lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen esa poderosa campanita de notificaciones, y también apóyennos con algo importantísimo, que es el poderosísimo like.